Se dice que los analfabetas del siglo XXI no van a ser los que no saben leer ni escribir. Los analfabetas del siglo XXI van a ser los que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Es justamente un poco de lo que se trata este proceso. En el Action Team no hay ni un solo miembro del equipo que haya nacido diciendo que quería ser consultor político cuando grande. Viene gente de la antropología, de la sociología, de la psicología, del mercadeo, de la comunicación. Y cada uno de ellos entendió que unidos éramos más fuertes, pero además que no valía de nada unirnos si no nos concentrábamos en obtener votos, porque la política electoral, por lo menos, se trata de votos. En este punto pareciera que fuera súper obvio, pero no es tan obvio, porque cuando uno se acerca a las campañas se encuentra con campañas más llenas de ganas que de orden. Y no solo pasa en las campañas políticas. En el mundo de la comunicación y de la publicidad es frecuente ver campañas en medios masivos, en radio y acciones de publicidad que a veces buscan el top of heart, el top of mind, pero no las ventas. Y al final, si no se vende, la empresa tiene que cerrar. En política pasa exactamente lo mismo. Si no se obtienen votos, las campañas pierden. Entonces, nosotros nos unimos entendiendo que teníamos que buscar votos y concentrarnos en el día electoral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para obtener estos votos? Estudiamos y medimos las variables electorales de una campaña. ¿Cuáles son esas variables? Uno, la caja electoral, que es saber cuántos votos tengo en este momento para trabajar y alcanzar los votos que necesito. Otra de las variables claves es el estudio de los recursos financieros. Hay campañas, honestamente, casi románticas, que salen con esa buena onda de querer llegar al poder, pero sin los recursos y mucho menos, sin una administración decente de los recursos, no se va a cumplir ese objetivo. Otra variable que estudiamos a la hora de iniciar unas campañas son justamente los equipos de campaña. Y es que cada uno de los miembros que acompañan este proceso sepan específicamente su rol, sus funciones, sus responsabilidades y sus entregables, cosa que no suele pasar en las campañas. También hacemos el estudio de las redes de votantes y es saber exactamente cuál es ese camino que se le traza al candidato para conectarse con el elector. ¿Cuáles son esas redes que tiene que recorrer para llegar a donde está el elector y que el elector al final ponga el voto por él? Y hay un tema bastante importante que es el estudio que hacemos del día electoral y es montar una empresa paralela a la campaña especializada en estar completamente articulada y aceitada para ese día de elecciones. Ahora, además de que lleguemos con nuestro equipo a hacer esos estudios de variables, hay una cosa súper importante que hemos descubierto a través de la experiencia, y es entender los componentes culturales a los que nos enfrentamos a la hora de trabajar en política. ¿Cuáles son esos elementos culturales? Pues que este es un país de regiones, y si ya entre Colombia es un poco difícil hacerse entender o hacerse querer de otra región, ahora imagínense cuando pasa que vamos a otros países, en otros idiomas, a hacer el mismo trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas variables culturales que tenemos que entender y con las cuales tenemos que sobrellevar las campañas día a día? Uno, y eso es bastante claro para la gente que está en campañas, cada una de las regiones de las campañas creen que en su zona la política se hace de una manera diferentísima al resto del planeta. Entonces nos toca diariamente estarle demostrando a ese equipo que así no es. Dos, súper importante también, cuando llegamos a las campañas, llegamos porque hemos sido contratados. Y es un poco contrastante darse cuenta que hay una empresa que quiere iniciar y cuando uno llega a conocer lo que esperaría uno fuera el primer círculo estratégico de la campaña, realmente es un círculo de compadres. ¿Qué es un círculo de compadres? Un montón de gente que acompaña al candidato para arriba y para abajo sin mayor orden ni noción de lo que debe hacer. En algunas regiones llegan 3 camionetas,
Estamos esperando la reunión con el candidato, llegan 3 camionetas, se baja un montón de gente, ni sabemos cuál es el candidato, al fin nos dicen es este, y el resto de gente ¿qué hace? Señor, ¿usted qué hace en la campaña? Lo que mi compadre diga. No, hombre, sí, pero usted tiene que hacer alguna vaina en la campaña, ¿no? No, lo que mi compadre diga que haga, yo hago. Ok. Usted de allá, señora, ¿por qué está en la campaña? Porque él es padrino de mi niño chiquito. Bueno, y ajá, y eso, y en la campaña ¿usted qué va a hacer? Lo que él diga, porque es que yo lo quiero mucho a él, cuando el niño nació. Y usted, no, mi papá jugaba fútbol con el papá. Y así son esos primeros equipos estratégicos de las campañas. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que entender y entendemos como grupo es que al llegar allá es un trabajo que tenemos que llegar como a revolcar y asignar roles para que la campaña realmente pueda ser viable y ande. Otra cosa importantísima que hemos aprendido a llevar en este proceso de asesorías es entender que el candidato quiere un asesor, pero muchos de los miembros del equipo de la campaña creen que el asesor no es necesario. Ajá, que porque ellos han ganado 2 campañas antes, que porque ellos vienen de trabajar en la alcaldía, que porque una cosa, porque otra cosa, porque traen a ese cachaco que se mantiene tatuajes, que va a saber de política si tiene tatuajes y en la política. Es un poquito de lo que pasa en las campañas y que tenemos que aprender a sobrellevar para que la campaña ande. Otra cosa importante, y mencionaba un poco anteriormente, y es que la gente de la campaña no tiene una claridad sobre la responsabilidad exclusiva que cumple dentro de la campaña. ¿A qué me refiero a exclusiva? Que a veces nos damos cuenta que en la tarima, detrás del candidato, está el equipo de fidelización. Y uno dice, hey, ¿ustedes no deberían estar haciendo llamadas? No, pero es que nos vinimos acá porque el candidato se siente feliz conmigo. No, hombre, usted va a hacer para su casa, va a trabajar y deja al candidato aquí. Entonces, listo, yo voy a hacer fidelización, pero yo también quiero ser la persona del equipo que acompaña al candidato a las reuniones, o yo voy a ser de call center, pero también quiero ser el que reparte refrigerios. No, cada persona hace una función, la que se le asigna, y no es fácil enfrentarse culturalmente a esos retos. Y hay una cosa importantísima además, las campañas llaman a un asesor y ellos creen además que su campaña es como una larga etapa sin fin, que empieza hoy y termina el día de las elecciones. No son capaces de entender que se necesita estrategia. Para ponerles un ejemplo, cada vez que vemos en televisión una campaña, una carrera de ciclismo, ustedes se dan cuenta que el ciclista no agarra de una vez a correr. ¿Por qué? Porque se quema. Porque si él sabe qué etapa está corriendo, sabe que va a haber un terreno llano, sabe que va a haber una montaña, un descenso, y que él debe adaptarse físicamente a ese recorrido. Las campañas, muchas no entienden eso. Simplemente arrancan y quieren hacer de una vez afiches y volantes y tal, y llamadas, y reuniones grandes o reuniones pequeñas, en el momento que no es debido. Y otra cosa que también ocurre en las campañas es que quieren que todo pase al tiempo y en los mismos lugares, desconociendo que las campañas tienen un nivel aéreo, un terrestre y un subterráneo, y que cada uno de ellos tiene unos momentos y unos medios de trabajo. Y una cosa que termina siendo muy recurrente en las campañas son los líderes que quieren atención. Y quieren atención, para bien o para mal. Hay unos líderes que simplemente quieren que el candidato crea que ellos están trabajando. Pero hay otros líderes que les parece injusto, que están trabajando un montón, haciendo un excelente trabajo, articulando la campaña de la manera adecuada y pareciera que nadie los ve. Entonces, ese líder y esos líderes, que son muchos, también se desmotivan con la campaña, porque dicen, no está bien que yo trabaje día y noche para que el candidato venga y tenga sus reuniones y sus votos, y yo veo que hay otros líderes que ganan más o menos que yo y viven por ahí de paseo con el candidato para arriba y para abajo. Entonces también hemos aprendido a entender que eso es un fenómeno claro dentro de la política. Y a pesar de todos esos fenómenos y de muchísimos más, la campaña tiene que ganar. Entonces, como grupo, nos sentamos a pensar qué hacemos para lograr sincronizar la cultura de la campaña, para sincronizar los objetivos de la campaña,
para sincronizar los tiempos de la campaña, los recursos de la campaña. ¿Cómo hacemos que todo esto esté sincronizado y además en tiempo real? Y es de ahí donde empezamos a sentir que definitivamente la solución iba a ser la tecnología, porque las campañas no podían seguir siendo campañas orales, donde todo se mueve a través de la oralidad. Ahora, pasaba una cosa muy importante dentro de la campaña que queremos tener, y son datos reales. Lograr esta sincronización se puede con data, pero ¿cómo hacíamos para que la data sea real? ¿Por qué decimos real? Porque usted puede estar asesorando la campaña más caída de todas y preguntarle a cada miembro del equipo si está haciendo bien su trabajo y nadie va a decir que lo está haciendo mal. Lo que afecta la data y la toma de decisiones estratégicas de la campaña. Porque si fidelización dice que hace lo que tiene que hacer, call center hace lo que tiene que hacer, el director político hace lo que tiene que hacer, y cada uno dice que está perfecto, no sabemos cuál es el error real de la campaña. Entonces necesitábamos un algo que articulara todo eso y además nos ofreciera data real. ¿Qué hicimos? Una pausa. Después de la campaña de alcaldía decidimos parar. Paramos durante año y medio con todo nuestro equipo y nos fuimos a hacer entrevistas a las regiones. Hicimos entrevistas a líderes, a senadores, a alcaldes, a burócratas, a gente de la avanzada, gente que había trabajado en call center, gente que había financiado las campañas. Trabajamos con todos esos equipos, haciendo entrevistas y preguntándoles un poco cómo era ese día a día, ya con la calmita de no estar en la carrera electoral, cómo podíamos solucionarles, empezamos a ofrecerles respuestas quizá. Entonces nuestro equipo de sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, los programadores de software también, se sentaron a trabajar conjuntamente a esos públicos, a entender dudas, problemas, soluciones posibles. ¿Con qué nos encontramos? Con cosas básicas, como que dentro de una campaña hay muchísima gente que no sabe manejar un computador. Ok, entonces si la herramienta iba a ser tecnológica, tenía que contemplar que hay gente que no puede usar un computador, o que no sabe usar un computador, o que no tiene un computador. Hay otra cosa importante, un hallazgo importante cuando hicimos esta investigación, y fue encontrar un montón de personas que se niegan a desaprender la manera como se había venido haciendo la política. Ellos un poco la pregunta, hasta cierto punto válida, que se hacen es, ¿por qué si hace 8 años tal fue elegido alcalde sin tecnología, por qué debería usar tecnología ahora? ¿Por qué si en mi campaña anterior no había un computador, por qué debería haber en esta? Sí, hacen parte de esas dudas que nos presentaba la gente a la que le hacíamos las entrevistas. Otra cosa muy importante y completamente entendible, gente que nos decía, a mí no me pongan a llenar planillas a la lata. Una campaña es muy rápida, tiene muchísimas cosas por hacer y yo no me puedo pasar el tiempo llenando formularios. Ok, válido y lo tomamos como una sugerencia. Y una cosa también muy importante que encontramos es la protección de la información. Las campañas son muy celosas con sus bases de datos, con sus líderes, con sus estrategias. Entonces, algo de lo que nos decían es, ok, ustedes quieren planear algo, planeen algo, desarrollen algo que cuide también nuestra información. Entonces, de todo eso nace Frankie. Frankie lo hemos llamado un asistente multiplicador de voto. Cuando la gente me pregunta cómo funciona Frankie, lo primero que se me ocurre es presentarles el siguiente ejemplo. Imaginémonos que nos contrataron para ser directores técnicos de un equipo de fútbol de 25 peladitos. ¿Vale? Los 25 peladitos quieren jugar el partido, que se va a jugar el domingo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decir, ok, hay unas reglas, y es que no todos pueden jugar el próximo domingo. ¿Sí? El fútbol dice que solo van a poder jugar 11 de titulares. ¿Entendido? Ok. O sea, no todos pueden estar al tiempo en la cancha. Inicialmente van a haber 11. Pero ahora, de esos 11, cada uno de ustedes, niños, va a tener que cumplir una función dentro del campo.
Es decir, si usted va a ser delantero, no puede coger el balón con la mano. Y si usted va a ser arquero, no puede salir en cada tiro de esquina a cabecear. No en todos los tiros de esquina. ¿Sí? Pero además, vamos a necesitar 4 defensas encargados de hacer esto. Vamos a tener 4 volantes que van a hacer esta vaina. Y vamos a tener 2 delanteros que van a hacer esto. ¿Entendido? Más o menos empieza a entenderse. Entonces, lo primero es mostrar las reglas y decir cuáles son las posiciones del equipo, cuáles son las posiciones que va a tener el equipo. Ahora, ¿quién va a ser el arquero? Bueno, tenemos que tener a alguien que más o menos pueda tapar, que no le tenga miedo al balón. ¿Quién va a ser delantero? Tendrá que ser alguien un poquito rápido y así cada uno de ellos se le va a asignar una función dentro del partido. Ok, entonces los peladitos empiezan a entender y dicen, esto empieza como a funcionar. Y hacemos entrenamientos y ya nos damos cuenta que empieza un poquito el juego a entenderse. Pero el día del partido nos entraron los nervios. O sea, en la teoría todo funcionaba. Pero el día del partido nos entraron los nervios y apareció el primer balón y todos los peladitos se fue detrás del balón. Y el balón lo mandaban para acá y todos todo se había perdido. ¿Qué pensamos entonces que es lo mejor en ese punto? Pensamos, sería ideal si yo a cada niño le pudiera poner un micrófono, un auricular a cada uno de ellos. Y yo, desde el banco, decir, el defensa, un poquito para atrás, Camilo, para atrásito, Diego, para adelante, el arquero, que decía ahí, usted, sería lo ideal. Si cada niño pudiera jugar el partido con copia, sería perfecto. Si yo pudiera decirle en tiempo real qué necesito. ¿Por qué digo que en tiempo real? Porque no puedo permitir que pasen los primeros 45 minutos para en el camerino decirle la estamos cagando. Lo ideal es que sea en tiempo real. Entonces, volviendo a nuestro tema, estábamos hablando de tecnología y dijimos, ok, ¿cómo hago para estar dando esa información en tiempo real a cada uno de los miembros de campaña y además darme cuenta en tiempo real si está haciendo las cosas bien o mal? ¿Listo? Fácil. Vamos a meterle alertas al programa. ¿De dónde viene esta gran idea? Que es que no es una gran idea, es que hoy el mundo funciona con alertas. De nada sirve tener WhatsApp si WhatsApp no nos avisa que alguien nos está escribiendo. El Facebook nos avisa si alguien está cumpliendo años, si alguien me etiquetó en una foto, lo que sea. Las tarjetas de crédito, cada vez que yo hago un pago me dice al celular, hey, ¿eres tú el del pago? Y si no eres tú, llama a la policía. ¿Sí? Todo esto tiene alertas, o sea, no estamos haciendo una gran invención. Si el programa es capaz de, en tiempo real de medir la función de cada uno de los miembros del equipo y además darle alertas, vamos muy bien. Pero además, importantísimo no solo hacer alertas, sino poder hacer consultas, es decir, que el candidato sepa qué está pasando en tiempo real en su campaña. Así como nosotros en tiempo real podemos hacer consultas en la vida de cómo está el clima, de cómo se llama la moneda de Japón, de si va a llover mañana, de qué eventos hay en la ciudad. El programa tenía que hacer lo mismo. Tenía que funcionar como funcionan hoy las herramientas sociales. Y fue parte de lo que integramos. Entonces, ¿cómo funciona la estructura que creamos para Frankie? Y todo esto, ojo, que es según nuestro método. Para nuestro método, una campaña debe tener 11 cargos fundamentales para empezar a andar correctamente. ¿Cuáles son los cargos? Candidato, director de campaña, coordinador de campaña, director político, director de agenda, director de logística, director de call center, director de comunicaciones, director del día electoral, director de almacén y director de fidelización, o directora, como quieran. Con esos 11 cargos, para nosotros, su campaña puede empezar. Bueno, vamos a hacer un montón de estudios, pero ya por lo menos con 11 asignados en esas funciones, con unas responsabilidades que le vamos a entregar y con un día a día que podemos medir, su campaña es mucho más viable. Ahora, ¿cuáles son las consultas que le puedo hacer yo al programa una vez tengo esos 11 cargos funcionando? Una de las tantas consultas que podemos hacerle al programa es evaluar los líderes según su cumplimiento diario de metas versus lo que se le asignó.
Si un líder se acercó a la campaña diciendo que tiene 300 votos, ok, la campaña diariamente puede verificar si ese líder está cumpliendo o no, pero además diariamente, no nos toca esperar los primeros 45 minutos, no, yo diariamente puedo estar haciendo eso. Asimismo, puedo estar llamando a felicitar a ese líder que viene trabajando muy bien y que yo me doy cuenta que está haciendo reuniones, que está haciendo crecer la base de datos. Ese líder que antes se quejaba porque de pronto nadie lo estaba viendo, ahora se le puede llamar del mismo candidato a decirle muchas gracias, don Héctor, esto que usted está haciendo es increíble por la campaña. ¿Y usted cómo sabe el candidato? Porque yo lo estoy mirando. Cuando le contamos esto a los líderes, se emocionaron. Cuando le contamos que el programa podía darles esas herramientas, se emocionaron porque decían, por fin, mi trabajo pasa de ser únicamente en temas de campaña, en época de campaña, y se convierte en una alianza con el candidato. ¿Qué otro consulta se le puede hacer a Frankie? Se le puede estar midiendo la intención de voto en nuestra base de datos, sabiendo además cada una de esas personas a las que le estamos midiendo la intención de voto, a qué líder pertenece. Aquí hay una cosa muy importante que pasa en las campañas. Las campañas suelen ufanarse de la cantidad de personas que el líder llevó a la reunión. Entonces el candidato dice, este líder es un berraco porque me trajo 300 personas. Y ustedes saben qué pasa. El candidato se va, esas 300 personas se quitan la camiseta y se ponen la de otro candidato que acaba de llegar. Y ese candidato dice, este líder es un berraco que me puso esas 300. Se quitan la camiseta y vuelven a empezar. ¿Ahí para quién trabaja la campaña? Para el líder. ¿En qué se le va la plata a la campaña? En lechona, en tamales, en sillas, en vainas, no en votos. Entonces este programa es capaz de medir la intención de voto después de cada reunión. No les voy a decir cómo, porque me demoro 2 horas y me toca traer al equipo de programadores, pero viene con una información precargada, con un método precargado que hizo el equipo de desarrollo estratégico. Y entonces podemos llamar al líder a decirle, oiga, líder, quiero darle las gracias porque de la gente que usted llevó a la reunión, de esos 300 que llevó, 180 dicen que son nuestros. Candidato, ¿usted cómo sabe eso? Pues no le voy a contar, pero muchas gracias. Asimismo, podemos llamar al líder Y y decirle, oiga, don líder, usted me llenó, es cierto, ese auditorio, pero llamamos a esa base de datos y no hay uno que vaya a votar por nosotros. ¿A usted no le da pena, líder? Conmigo, que soy su llave, que lo quiero ayudar, que venimos trabajando. ¿Para qué nos sirve ese dato? O bien para avispar al líder, o bien para saber que simplemente es una fuga de dinero dentro de la campaña. ¿Qué más se le puede preguntar a Frankie? Se le hace la consulta del panorama de reuniones que tiene la campaña. ¿Cuántas reuniones de esa campaña se hacen con y sin candidato? ¿Dónde se hacen? ¿Cuánta gente estaba presupuestada para la campaña y cuánta gente realmente asistió a esa reunión? Pero además, financieramente hablando, podemos saber cuánto cachuchas entregamos, cuántos afiches se requirieron, cuántas sillas, cuánto sonido. Se hace previamente porque yo entiendo cuánta gente iba a ir a la reunión. Y la evaluación posterior se hace, de nuevo, para evaluar la efectividad de ese tipo de reuniones. Hey, es que resulta que estamos convocando reuniones a las 4 de la tarde y la gente no está yendo. O, según esa misma data, podemos darnos cuenta si las reuniones de las 8 de la noche son más efectivas. Todo entendiendo la data que sale producto de los resultados y las consultas que se le hacen a Frankie. Una cosa muy importante, crecimiento de la campaña por zonas. Si hay una cosa que desgaste económicamente la campaña y en términos de tiempo, son los grandes desplazamientos, esas campañas nacionales en las que me toca estar en un departamento, otro, tal, y muchas veces ni siquiera sé por qué estoy yendo. Frankie, de nuevo, en tiempo real, a cualquier hora del día, es capaz de mostrarle al candidato sus zonas de crecimiento, además de sus zonas de crecimiento, eso comparado en días.
Y resulta que en la zona oriente venimos creciendo muy bien la última semana de la mano de 5 líderes, que son estos, que se llaman así, que tienen este teléfono y que fueron inscritos hace apenas un mes. Entonces, esos 5 líderes vienen trabajando muy bien. Vamos a checar por qué. Bueno, de pronto el director político sabe que tiene una gran dirección en esa zona, versus esta otra zona en la que parecía que iba a ser nuestro centro de batalla y nos damos cuenta que las reuniones no pasan, que las citas se incumplen, que cada vez que el candidato viene para acá, la gente que lo ve es muy poquita o la intención de voto es muy baja. Tener eso en tiempo real es muy importante y es una de las funciones de las consultas que se le pueden hacer a Frankie. Una vez más, checar las acciones de campaña entendiendo la fase de la campaña y si se hace a nivel aéreo, terrestre o subterráneo. Esto quiere decir que yo en tiempo real puedo saber cuántas cuñas están sonando en qué zonas del país, cuántas avanzadas estoy realizando, con cuántas personas y a qué costo, y cuántos líderes tengo trabajando perfectamente bien y cuántos líderes no me están cumpliendo en las metas que tienen asignadas. Entendiendo además las fases de campaña, porque hay unas fases de crecimiento, de expansión, de consolidación. Entonces, ¿cómo funciona la campaña? Dependiendo en cada una de esas fases. Otra cosa muy, muy importante, y son los votos referidos. ¿Cómo vienen creciendo los votos referidos de la campaña? ¿Vamos a seguir haciendo reuniones y reuniones y reuniones? Teniendo una base de datos que podemos hacer crecer. Y si vamos a hacerla crecer, ¿cómo la hacemos crecer? Y ahí están las herramientas dadas. Y es que si no crece, seguramente el problema no es de la gente, no es del líder, es de nuestra gente de fidelización. Entonces el programa es capaz de decirnos cuántas llamadas estamos haciendo, a qué horas las estamos haciendo, quién de los operadores de fidelización las está haciendo. Y eso seguramente es una de esas variables que nos va a servir mucho para saber por qué crecemos o por qué no. La campaña, además, diariamente necesita saber cómo va el cumplimiento de sus metas con respecto a lo planeado. Si yo ya me doy cuenta que faltan 2 meses de campaña y voy en el 30% de los votos que necesito, hay un problema. ¿Me retiro? No, no me retiro, pero seguramente debo cambiar la estrategia. Pero no me toca esperar al último día para darme cuenta que la gente no iba a votar por mí. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante poderlo conocer en tiempo real para que los equipos estratégicos de la campaña puedan tomar acciones. Otra de las consultas que se le puede hacer a Frankie es cuánta publicidad se está entregando. ¿Cuánta? ¿Qué tipo de publicidad? ¿A quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuánto nos queda? Porque si la campaña fuera infinita no necesitaríamos hacer esas cuentas. Pero sabemos que hay un número de afiches, un número de camisetas, un número de gorras, un número de imanes, de lo que sea, que tendríamos que estar entregando de una manera eficiente. Bueno, otra de las variables que puede consultar Frankie es cómo va creciendo cada microcampaña. Una campaña política puede estar compuesta, no sé, 20, 30, 100 microcampañas. Cada una de ellas cómo se está comportando. Frankie sabe. Además, ¿se acuerdan que les contaba las alertas estas que nos gustaría tenerle a los niños dentro del partido y decirle, hey, unos pasitos para atrás y usted un poquito adelante y presione a esto y déle una patada? Nada. Aquí Frankie también puede desarrollar esto. Hay una sección dentro de Frankie que se llama ¿qué puedo hacer hoy? Cada uno de los equipos de campaña, con dar clic ahí, hay una información precargada que entiende además el momento de la campaña y señala acciones. Otra cosa que funciona muy claro y es que todo esto que les estoy hablando va por rol de campaña. Es decir, al director de call center le está saliendo una información y al director de almacén le está saliendo otra. Entre ellos no se pueden ver la información. Las alertas son diferentes. Pero la campaña sabe que el de almacén hoy debería estar haciendo eso y se lo dice. Hey papito, a trabajar en esto, que yo quiero hacer esto. No, usted debe hacer esto.
Usted, señor fidelización, debería estar haciendo esto hoy. Usted, señor director político, debería estar haciendo esto hoy. Y bueno, y algo que nos pidieron los diferentes candidatos es qué bueno sería que yo a la gente del equipo pudiera mandarle mensajes de motivación. Que yo entro al software y me digan, vamos para adelante, faltan 10 días y vamos ganando. Ese tipo de cosas son importantes dentro de la campaña. Nos la pidieron los candidatos y ahí está. ¿Cómo se genera toda esta data? Claramente hay que cargar información. Sin embargo, como les contaba, cuando hicimos el estudio de los líderes, de la gente que tiene que estar en la campaña, call center, avanzadas, candidatos y tal, nos decían, por favor, no nos pongan a llenar tanta vaina que no tenemos tiempo. Y lo entendimos. De estos 11 roles a los cuales Frankie les da acceso para uso del programa, el que más llena planillas, llena 4. Y eso a lo largo del proceso electoral. El que menos llena 1. Una planilla. Y cada uno de los roles de campaña tiene máximo 3 botones de interacción. ¿Por qué hablamos de 3 botones de interacción? Porque Steve Jobs decía una cosa muy interesante y es: coja un control remoto de un televisor y va a encontrar 50 botones. Y de esos 50 botones, la gente solo usa 5. Apagar y prender, subir el volumen, bajar el volumen, subir el canal y bajar el canal. El resto de botones no tenemos ni idea para qué sirven. Nadie. Con Frankie pasa exactamente lo mismo. Cada rol tiene máximo 3 botones con los cuales va a interactuar. ¿Cómo funciona Frankie? Ok, yo quiero tener a Frankie, ¿qué debo hacer? Bueno, había una cosa muy importante para las campañas y era el tema de seguridad de su propia base de datos. Entonces, ¿cómo funciona Frankie? Funciona en un servidor local. Cada campaña coge el programa, lo instala localmente, asigna contraseñas y cada uno de los miembros del equipo se conecta al programa, si quieren, en el punto que se le asigne o vía Internet. La ventaja que sea vía Internet es que la data está en tiempo real. Pero nunca nadie ajeno a la campaña, ajeno a la dirección que se haya creado para alojar el programa y ajeno a un usuario y una contraseña va a poder entrar al programa. ¿Sí? Nadie más, solo ustedes como campaña tienen acceso a este programa. Y como les decía, cada uno de los miembros de la campaña tiene unos permisos máximos o mínimos para poder visualizar la información. O sea, el director de almacén nunca va a saber la base de datos. El director de fidelización, ¿qué ve de la base de datos? A los que tengo que llamar hoy. ¿Puedo descargar la base de datos? No la puede descargar, porque no es suya. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito de todos estos temas de seguridad que hemos venido desarrollando de la mano de las campañas, de la mano de los ingenieros de las campañas, de la mano de los candidatos, y que hoy por hoy estamos súper felices de mostrar porque cumplen las expectativas de las campañas que hoy corren con Frankie. Ahora, tampoco significa esto que yo compro el software y ok, Frankie, cuéntamelo todo, ¿no? Election Team sigue siendo una empresa de asesoría. Cada campaña que tiene el software va a recibir durante una jornada de trabajo una capacitación por nuestro grupo de asesores. ¿Esa capacitación en qué consiste? En un taller grupal con esos 11 cargos primarios, más los que la campaña crea que debe tener, que no tienen acceso al software, pero solo 11 con acceso al software. Hay un taller general con ellos, un taller con el grupo, con el primer anillo de seguridad de la campaña, ese anillo estratégico. Va a tener otra capacitación donde vamos a hablar de cómo están las campañas, el análisis de nuestra campaña ya de esta puntual, el tipo de voto por el cual tenemos que ir. Y además va a haber una capacitación 1 a 1 con los miembros que van a tener acceso al software. Eso quiere decir que nos vamos a sentar con la gente de fidelización y les vamos a decir cómo interactúan con el software,
cuáles son sus tareas, qué tiene que hacer diariamente, cuáles serán las dudas que tienen para resolver ahí en tiempo real. Entonces, el software viene además con este trabajo de asesoría durante una jornada de trabajo con el equipo de la campaña. No vamos a decir que este fue un proceso fácil. Como les decía, fue mucho tiempo asesorando campañas y dándonos cuenta que había muchos problemas, dándonos cuenta que había muchas cosas que podíamos solucionar y sobre todo deseando poder tener un montón de información al tiempo, poderla tener completa para tomar decisiones estratégicas. Asimismo, fue mucho tiempo haciendo pruebas de usuario con cada uno de los roles de la campaña, porque esto ya está probado. Ya viene siendo usado por muchas campañas que hoy están corriendo y que corren satisfactoriamente sobre el programa. Pero no siempre es fácil, honestamente. No toda la gente de la campaña quiere este software. Bueno, ¿por qué? Porque los estamos midiendo a todos. A veces los candidatos dicen, no sé si sí o no sé si no. La tecnología vino para ayudarnos. No hay que tenerle miedo a la tecnología. El miedo real que deberíamos tener ahorita es a perder las campañas. Porque son 7, 8 meses de trabajo, mucho dinero, mucha gente involucrada para tenerle miedo a la tecnología. La tecnología vino aquí para ayudarnos y nos está ayudando muy bien. Y estas campañas que hoy corren con el programa son felices de ver las estadísticas de todo lo que pueden hacer en tiempo real y los estrategas son dichosos de saber qué tipo de acciones pueden tomar según el rumbo de su campaña. Por último, ¿por qué Frankie se llama Frankie? Por Frank Underwood, que espero que muchos de ustedes lo conozcan. Entonces Frankie es Frank, por Frank Underwood, la I de Intelligence. ¿Y por qué este primer software que desarrolla Election Team debía llamarse Frankie? Por una frase que nos encanta de él y que queremos dejar en la memoria de todos. En las carreras políticas solo hay una regla: casar o ser casado. A partir de ese momento ustedes deciden de qué bando quieren estar. Gracias.